Hola, ¿qué tal? Les saluda el licenciado Pedro García Falcón, integrante del Colegio de Abogados Tabasqueños. La opinión de hoy, la responsabilidad política de los servidores públicos. Esta se encuentra establecida en el artículo 110 de la Constitución Federal y aplica a senadores, a diputados, a magistrados de la Suprema Corte, ministros de la Suprema Corte, magistrados de los tribunales electorales, jueces de distrito, magistrados de circuito y, en fin, a muchos servidores públicos más, el presidente, magistrado presidente del INE, del Tribunal Electoral, pero existe la excepción, que es el presidente de la República. A diferencia de otros estados democráticos, como el reciente caso de Estados Unidos, donde se le iba a iniciar el proceso de juicio político a Donald Trump, en México no existe esta posibilidad, no está establecido en la Constitución esta opción, algo que consideramos no propio de un estado democrático. Y también aplica este tipo de juicio político a los servidores públicos como son los gobernadores, los diputados, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los regidores, entre otros. Aquí se da o se puede dar este juicio político, ya sea porque estos servidores públicos realizaron violaciones graves a la Constitución, porque hicieron un mal uso o un manejo indebido de los recursos públicos federales, y también en el caso de estas sanciones que se deben aplicar a los servidores públicos, pues bueno, consiste en destituirlos del cargo que actualmente estén ocupando. Y corresponde a la Cámara de Diputados iniciar la denuncia y los senadores tendrán que declarar si es procedente o no el juicio político y a la vez tendrán que emitir la sanción correspondiente, para el solo efecto de separarlo del cargo. Algo que se antoja imposible que proceda, dado que la historia en México pues es que hay un partido poder, y ese partido en el poder tiene otros 2 o 3 partidos con sus respectivos diputados, con sus respectivos senadores, que impiden la procedencia de este juicio político. En enero del 2019 existía un rezago de 356 procedimientos de juicio político en la Cámara Federal. A nivel local, en Tabasco, no existe la información. El 15 de septiembre del 2020, el presidente del Senado anunció que el presidente de la República iba a presentar la petición de juicio político en contra de los otros expresidentes, situación que al día de hoy tenemos como resultado de los juicios políticos en México igual a 0. Estos juicios, como ya mencionaba, se dan por violaciones graves a la Constitución, por violaciones a los derechos humanos. ¿Cuáles son los derechos humanos? Los consagrados del artículo 1 al 29 de la Constitución Federal. A nivel local, los establecidos en el artículo 2 de la Constitución local. ¿Qué podemos considerar violación grave a la Constitución? Bueno, la Suprema Corte nos ilustra con un antecedente que se dio con la masacre de El Vado en Aguas Blancas, donde a partir de su legítima investigación que tenía en el artículo 97 de la Constitución Federal hasta el 2011, porque luego esta facultad se le pasó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de allí se perdió toda actividad de investigación, y lo cual, pues bueno, afecta el Estado de Derecho, afecta la procedencia de los juicios políticos, entre otras cuestiones más de Estado de Derecho. En esta investigación que realizó en su momento la Suprema Corte, determinó a través del Pleno de la Suprema Corte que se dio una violación grave cuando se intentó lograr impunidad por parte de las autoridades que actuaron dentro de la cultura del engaño, de la maquinación y del ocultamiento, por infringir el artículo 6 de la Constitución Federal, que es el derecho a la información. ¿Por qué? Porque el gobernador, el procurador de justicia y el secretario general
de gobierno que violaron gravemente la Constitución pretendían lograr la impunidad a partir de ocultar la información pública. Hoy, con el número de muertos derivado del COVID, podría configurarse igualmente esta figura del juicio político, la procedencia de la violación grave a la Constitución en su artículo 4, el derecho a la salud. ¿Por qué la percepción del número ya no es solo una percepción en cuanto al número de fallecidos, que el pronóstico eran 30,000 y vamos arriba de 160,000? Ya no es solo una mala atención médica, porque se dejó de atender otros servicios médicos para darle prioridad al COVID, sino también en la cuestión hospitalaria, no hay la capacidad y, por si fuera poco, la cuestión de las vacunas, un mal manejo de este tema de las vacunas del COVID. Y ya no es solo la percepción ciudadana, no, también hay científicos, como el caso de la microbióloga y jefa del Laboratorio de Genética de la UNAM, la doctora Lauri Ann Jiménez, que pues, a través de la editorial Planeta emitieron el libro del daño irreparable, la criminal gestión de la pandemia en México, donde señala que se ha actuado de forma criminal. Y aquí consideramos, no puede ser que alguien que viola sus propias propuestas, su propia proyección en cuanto al número de muertos por COVID, que está manejando mal la pandemia, deba de seguir ocupando el cargo. Consideramos que es procedente el juicio político. A nivel estatal corresponde a cada entidad federativa igualmente hacer y manejar lo propio en cuanto a la pandemia, como lo realizaron, por ejemplo, estados como Nuevo León o como Jalisco, que tomaron sus propias decisiones y tomaron sus propias medidas al respecto. Y la mayoría de las entidades federativas están actuando conforme a lo que le diga a nivel federal el encargado de la pandemia, que como vemos está actuando erradamente. Debería rectificar, pero bueno, ya corresponde en este caso a los diputados federales establecer si le procede o no el juicio político. En Tabasco, ¿qué podemos decir? Inundar a los más pobres, la expresión literal y directa del presidente de la República, amerita juicio político. El mal manejo de las presas del Alto Grijalva, la irresponsabilidad con que se operaron las presas, señalada por el propio gobernador del estado, procede el juicio político. ¿Qué decir de los funcionarios municipales que utilizan los presupuestos públicos como si fuese su propia bolsa y otorgan contratos a cercanos, allegados, amigos o a políticos que van a proyectarse políticamente en la próxima contienda electoral? Todo ello, pues también algunos actuando de acuerdo a ocurrencias, como en el caso de las albercas públicas, las cirugías de bypass, el regalar bicicletas, el donar recursos económicos. Todo esto da pie a un juicio político por el mal manejo de los fondos públicos. A pesar de estas violaciones, aún tenemos que soportar la mala administración municipal de centro ante la apatía generalizada, tanto de diputados locales y federales, los senadores, que tenemos senadores también por Tabasco, así como de los partidos políticos, pero más aún de los propios regidores que integran el ayuntamiento de centro. Esta es la opinión de hoy, espero sea del interés y me ayuden a compartir. Muchas gracias.